Siento un orgullo profundo de esta tierra querida, de sus ríos y mares. Hay montaña divina, que la risa no falte, la pasión y el amor, y que nuestra vida sea el más grande valor. Es el momento de Antioquia, de nuestra gente, de nuestra vida, de nuestra tierra. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Es la experiencia, es la amistad, la transparencia. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Ser diferente es nuestra potencia, la libertad es nuestra esencia. Estar unidos por la región es nuestro sueño, nuestra pasión. Que la risa no falte, la pasión y el amor, y que nuestra vida sea el más grande valor. Es el momento de Antioquia, de nuestra gente, de nuestra vida, de nuestra tierra. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Es la experiencia, es la amistad, la transparencia. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Unidos. Gobernación de Antioquia. Muy buenos días para todos. Un día lluvioso, pero con mucho amor en el corazón por todo lo que hacemos. Esperamos estar conectados durante una hora con todos ustedes. Vamos entonces a dar inicio a la actividad. Hoy vamos a hablar de la vacuna AstraZeneca, una vacuna que va a llegar nueva a nuestros territorios. Muy seguramente 10, 12 municipios la han manejado, pero ahora 125 municipios la vamos a tener. Entonces, vamos a tener con nosotros dos compañeros. Vamos a tener a Nelson González, está de asesor para nuestro departamento desde el Ministerio de Salud, y está la doctora María Angélica, la infectóloga, que ha estado acompañando todo el proceso de esta vacunación de COVID en nuestro departamento. Con ellos vamos a conversar toda esta hora de trabajo, un buen inicio para una mañana que nos tiene que alegrar el día, porque vamos a tener esta vacuna disponible, una más en nuestro territorio, para ofrecerle a la población, a todas las comunidades, para ofrecerle a la población que de las etapas que tenemos abiertas en nuestro departamento, y para que tengamos la posibilidad de seguir ampliando, de seguir afianzando, de seguir construyendo territorio, de seguir aumentando la protección para la población y de continuar en este plan de vacunación de nuestro departamento. Vamos a trabajar primero 20 minutos de exposición con Nelson González Alarcón y después unos 10 minutos de preguntas o menos si son menos las inquietudes. Posteriormente 20 minutos con la doctora María Angélica, también la infectóloga va a estar con nosotros en una exposición. Los dos nos van a dar claridad a nuestro departamento para que podamos asumir este reto por los 125 municipios. Una más para todo el abanico de vacunas que tenemos posibles de recibir en el territorio, y esperamos que podamos aclarar las dudas, despejar las inquietudes con ellos dos y también nuestro equipo de trabajo que nos acompaña hoy. Entonces vamos a dar inicio a la actividad. Bienvenidos todos. Agradecemos toda la asistencia, las inquietudes, y vamos posteriormente a hacer el registro de todo lo que es la asistencia y el trabajo que tenemos que hacer para que hagamos una buena actividad en este día
frío, pero lo vamos a calentar de conocimientos. Bienvenido Nelson, bienvenido a la doctora María Angélica y bienvenidos cada uno de ustedes desde sus lugares de trabajo. Nelson, tienes toda la palabra. Bueno, muchas gracias Blanca Isabel por la presentación. La verdad que me complace mucho estar nuevamente con ustedes, estar nuevamente acompañándolos ya desde otro escenario, pero con el mismo calor y amor fraterno que siempre me une con el departamento de Antioquia. Como bien lo dijo Blanca, en este momento yo estoy como asesor para el programa ampliado de inmunizaciones por parte del Ministerio de Salud y Protección Social para el departamento de Antioquia, y hoy los voy a estar acompañando en esta corta pero sustanciosa presentación sobre los lineamientos técnicos y operativos para la administración de la vacuna de AstraZeneca. La idea es que trabajemos rápidamente 20 minutos algunos aspectos técnicos relevantes. Si bien ustedes ya han venido manejando otros biológicos en el territorio, pues como bien lo dijo Blanca, es uno nuevo que les va a empezar a llegar quizás a alguno de los municipios y que ustedes deberán de tener suficiente claridad para evitar errores programáticos y para evitar continuar perdiendo credibilidad ante los habitantes del territorio. Me voy a permitir entonces retirar mi cámara e iniciar la presentación. Les pido el favor diligenciar los dos listados de asistencia. Va a haber un listado de asistencia por parte de la Gobernación de Antioquia y otro listado de asistencia por parte del Ministerio de Salud y Protección Social. Vamos entonces el día de hoy a mirar en los anexos técnicos para la aplicación de la vacuna de Oxford AstraZeneca AZD1222 contra el COVID-19, una vacuna que ha empezado a llegar de manera progresiva a nuestro país y que ya hoy el departamento de Antioquia tiene dentro de su almacén existencia de esta vacuna y que posiblemente, según me lo informó Blanca Isabel, dentro de los próximos 2 días pues va a estar llegando a sus municipios. Esta fotico que les traigo inicial, como para dar apertura a la presentación, este es el frasco vial de la vacuna de AstraZeneca. Esta es la presentación que nosotros vamos a tener disponibles o que tenemos ya disponible en el país. Es un frasco vial de una solución inyectable de 5 mililitros que contiene 10 dosis de 0.5 mililitros. ¿Por qué les quise traer esta foto? Porque es importante que ustedes empiecen a identificar las diferencias entre una vacuna y otra. Hasta el momento ustedes, pues ya con la vacuna que van a recibir el día de hoy y mañana de AstraZeneca, pues ya serían 3 biológicos contra COVID-19 que ustedes van a manejar en el territorio. Algunos de los municipios no han tenido la oportunidad de manejar Pfizer, pues por las condiciones especiales que ya todos conocemos de refrigeración y de condiciones de cadena de frío que este biológico requiere. Por eso no es posible que todos los territorios lo tengan y lo estén manejando, pues porque no tenemos esa capacidad técnica y operativa de cadena de frío para garantizar la buena conservación de ese biológico. Pero sin embargo, ustedes han venido manejando en sus municipios la vacuna de Sinovac. Recuerden que ya tenemos 2 presentaciones. Esta semana Blanca Isabel me compartió una foto muy gratificante, la verdad, y me permití compartirla con todos los asesores de las otras 36 entidades territoriales del país, y es el sticker que le están colocando a la vacuna de Sinovac de 2 dosis, la presentación de 2 dosis para diferenciarla de la de una dosis, porque aunque ustedes no lo crean, se han presentado ya errores en otros territorios relacionados con la falta de identificación de estas 2 presentaciones. Bueno, y la vacuna nueva que ya ustedes van a tener entonces en sus territorios, que es la AstraZeneca de Oxford. Esta es también un frasco vial muy similar al frasco de Sinovac, no tan pequeño como el frasco de Pfizer. Esta, como ya les decía, la presentación es de 5 mililitros y contiene 10 dosis de 0.5 mililitros. Es importante que ustedes, vuelvo y reitero, identifiquen esos frascos viales, las diferencias que tiene cada una de las casas fabricantes o cada una de las vacunas para evitar esos errores programáticos en sus servicios de vacunación.
No está de más que ustedes empiecen a definir algunos sitios estratégicos de sus neveras para que ubiquen cada una de las vacunas de los diferentes laboratorios y obviamente pues informando a todos los vacunadores y a todo el personal administrativo y del servicio de vacunación para que todos manejen la misma información y pues esto nos va a ayudar de cierta forma a minimizar los errores programáticos dentro de los servicios. Hasta el momento entonces ustedes van a tener en su territorio 3 vacunas, las que están viendo en pantalla, la de Pfizer, la de Sinovac, ambas presentaciones que ya las tiene el departamento de Antioquia y que vienen manejando ya hace más o menos alrededor de un mes, y la nueva vacuna que es la de AstraZeneca, y muy posiblemente en los próximos días ya les estaremos confirmando por medio de la coordinación del programa ampliado de inmunizaciones del departamento y por el personal del programa, nos estará llegando al país y muy posiblemente al departamento de Antioquia la vacuna de Johnson & Johnson o la vacuna de Janssen, que es de una sola dosis, para que estemos también pendientes y posiblemente pues también vamos a estar acompañándolos en todo lo que ustedes requieran en el proceso de capacitación para toda la parte técnica y operativa del programa. Voy a hablar rápidamente de algunas generalidades. Esta vacuna comparte muchísimas de las generalidades con la vacuna de Sinovac, entonces como ya lo habíamos visto en presentaciones anteriores y ya ustedes han venido manejando la vacuna de Sinovac, no me voy a detener muchísimo. Recordemos que existen diferentes plataformas, estrategias o metodologías o métodos o como lo quieran llamar para que se han ido adelantando para la realización o la identificación de las diferentes vacunas. En el momento entonces nosotros tenemos una vacuna en Colombia de tecnología de ARN mensajero, que es la vacuna de Pfizer-BioNTech. Tenemos en este momento otra vacuna que es de vector viral, que es la que vamos a ver el día de hoy, que es la de AstraZeneca y Oxford. Próximamente la de Johnson & Johnson o la de Janssen, que también comparte esta misma plataforma tecnológica. Y la de Sinovac, que como ya lo habíamos visto en la presentación anterior, es de la tecnología de virus inactivado. Para el caso específico de la vacuna de AstraZeneca, recordemos que la literatura nos dice que tiene una eficacia entre el 60 o el 90% y que esto va a depender en gran medida o la eficacia va a ir aumentando entre más amplio sea el rango de aplicación de la vacuna, de la segunda dosis de la vacuna. En este momento nosotros lo tenemos en Colombia en 84 días. La casa fabricante y la Organización Panamericana de la Salud y los diferentes estudios que tenemos al respecto nos habla de un intervalo entre la primera y la segunda dosis de AstraZeneca entre 3 y 12 semanas. Para el caso específico de Colombia, nosotros definimos en conjunto con la Organización Panamericana de la Salud y bajo los lineamientos de la casa fabricante de la vacuna, 84 días para la aplicación de la segunda dosis. Y esto nos está permitiendo tener una eficacia alrededor del 76% posterior a la administración de la segunda dosis de la vacuna. Vamos a mirar rápidamente el tema de la tecnología con la que fue creada la vacuna de AstraZeneca. Recordemos que entre las vacunas de COVID-19 ya aprobadas o todavía en desarrollo algunas de ellas, hasta el momento tenemos 10 aprobadas y en marcha a nivel mundial y tenemos unas que todavía están en fase de desarrollo. Existen varios tipos según la tecnología que se usan. Nosotros conocemos algunas tecnologías clásicas que se vienen manejando en el programa ampliado de inmunizaciones, en las cuales se inocula el virus entero inactivado o bien la proteína viral, mientras que las vacunas más innovadoras, como por ejemplo la de AstraZeneca, introducen una secuencia genética para que sea nuestro propio organismo el que sintetice la proteína viral en cuestión. Esta secuencia se puede introducir directamente a la célula y es lo que conocemos entonces nosotros o hemos venido conociendo en nuestro programa como las vacunas a base de ARN mensajero, o también se puede hacer mediante un vector viral que infecta la célula, pero este no se replica. Entre las vacunas de ARN mensajero están las vacunas aprobadas entonces de Pfizer-BioNTech, que ya la hemos venido manejando, y la de Moderna, pues que todavía no nos ha llegado al país.
Entre las vacunas que usan algún tipo de vector viral, entonces están las vacunas de Oxford AstraZeneca, la Sputnik, que no la estamos manejando tampoco en el momento, y la de Janssen, que próximamente arribará al país. Todas ellas han sido testeadas en miles de personas, hay estudios, hay evidencia científica que prueba la seguridad y la eficacia de la vacuna a lo largo de las 3 fases de los ensayos clínicos, y esto es un tema que nosotros dentro del programa ampliado de inmunizaciones y dentro de sus servicios de vacunación debemos de tener suficientemente claro, porque va a depender de nosotros como coordinadores PAI, como vacunadores, como coordinadores de salud pública, como directores locales de salud, que las personas empiecen a ganar, o que la vacuna más bien empiece a ganar credibilidad dentro de la población. Esto es sumamente importante. Yo creería que ustedes ya están desplegando todas esas acciones de información, educación y comunicación en sus territorios para empezar a trabajar con esta vacuna dentro de su población y los grupos que en el momento se encuentran priorizados en etapa 1, 2 y 3 del Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19. En relación entonces con la vacuna de AstraZeneca, como ya se los había comentado, esta usa un virus inocuo para introducir las instrucciones genéticas necesarias para que nuestras células fabriquen la proteína S. Este otro virus, para el caso específico de la vacuna de AstraZeneca, suele ser un adenovirus que se conoce como vector viral y ha sido modificado en laboratorio de manera que pueda infectar nuestras células, pero que no se pueda replicar. La vacuna de AstraZeneca consiste entonces en un adenovirus de chimpancé modificado que porta el ADN de la proteína Spike del SARS-CoV-2. De esta manera, el adenovirus es capaz de infectar a las células humanas y hacer que fabriquen la proteína. En cuanto a nuestro sistema inmunitario detecta esta proteína, procede a generar los anticuerpos y los linfocitos T necesarios y específicos contra el virus de SARS-CoV-2. Esto es más o menos de forma general la tecnología de la vacuna de AstraZeneca que ustedes van a empezar a recibir en sus servicios. Esto para decirles que la vacuna fue creada mediante una tecnología que ha sido aprobada, que ha sido investigada y que se ha probado pues científicamente su eficacia. En relación con la indicación terapéutica, la vacuna de AstraZeneca contra el COVID-19 está indicada para la inmunización en personas mayores de 18 años y para la prevención de la enfermedad de coronavirus o COVID-19. De las vacunas que nosotros tenemos en este momento disponibles en nuestros servicios de vacunación a nivel de país, que como ya lo habíamos visto eran 3, tenemos la vacuna de AstraZeneca y la vacuna de Sinovac que se utilizan en personas mayores de 18 años. La única vacuna que se está utilizando en personas desde los 16 años es la vacuna de Pfizer. De resto, las otras 2 que estamos utilizando, incluso la que nos llega de Janssen, se utiliza o está indicada más bien en personas mayores de 18 años. La composición de la vacuna, cada dosis de 0.5 mililitros de vacuna contra COVID-19 contiene entonces el vector de adenovirus de chimpancé, como les había comentado, de replicación deficiente recombinante que codifica las glucoproteínas de SARS-CoV-2, Spike, se produce en células del riñón embrionario humano genéticamente modificadas. Esto entonces súper importante de acá, el tema de la composición y de la dosificación. La presentación que vamos a tener es entonces frasco vial de 5 mililitros, el cual contiene 10 dosis de 0.5 mililitros. Recordemos, la vacuna de Pfizer tenemos entonces dosis de 0.3 mililitros, la vacuna de Sinovac de 0.5 mililitros y la de AstraZeneca que vamos a empezar a recibir también de 0.5 mililitros, frasco vial de 5 mililitros por 10 dosis. Y el empaque que ustedes van a recibir es de 10 viales. Recuerden siempre, o por lo general todas las vacunas incluyen un sobrellenado adicional en el vial para asegurar así que cada dosis, que cada frasco vial se puedan administrar 10 dosis de 0.5 mililitros. Súper importante que esos sobrantes que quedan en el frasco, que son mínimos, realmente son muy poca cantidad, no lo empecemos a acumular
no empecemos a acumular ese exceso de vacuna o esa cantidad mínima que queda en los frascos viales para generar otras dosis. Simplemente eso se desecha con el frasco vial y no hay ningún problema. Eso está cuantificado dentro del contenido del frasco y es justamente para que se pueda garantizar las 10 dosis de 0.5 mililitros cada una. La forma farmacéutica, ya lo habíamos visto, es suspensión inyectable. La suspensión es incolora y ligeramente opalescente. La conservación es igual que venimos manejando con la vacuna de Sinovac y con otros biológicos que venimos manejando dentro del programa ampliado de inmunizaciones. Es una vacuna que se debe almacenar entre +2 y +8 grados centígrados, que debe estar protegida de la luz y que bajo ninguna circunstancia se debe congelar. Para protegerla de la luz es importante que ustedes conserven ese empaque primario o esa caja en la que vienen contenidos los frascos viales para evitar la exposición directa a la luz. Por favor, no vamos a retirar de las cajas en las que vienen contenidos los frascos viales, no los vamos a retirar para incluirlos en otro recipiente, por ejemplo, en la nevera. Vamos a conservar esas cajas, obviamente, pues, si nos llegan en buenas condiciones, porque si no llegan en buenas condiciones, pues debemos informar inmediatamente al nivel superior, a ver qué hacemos con esa vacuna, porque no podemos recibir biológico que traiga los empaques primarios o las etiquetas y demás en malas condiciones. Y lo otro que les decía es bajo ninguna circunstancia congelar. Esta no es una vacuna que se congela, es una vacuna que se debe conservar entre +2 y +8 grados centígrados. El periodo de validez, esto es sumamente importante porque aquí viene un cambio a lo que veníamos manejando, por ejemplo, con la vacuna de Sinovac. El vial multidosis, que recuerden que trae 10 dosis, puede, mientras no se abra, mientras permanezca cerrado, puede durar por un periodo hasta de 6 meses si se conserva entre +2 y +8 grados centígrados o según la fecha de vencimiento. Pues si trae una fecha de vencimiento antes de los 6 meses, pues ese va a ser el periodo de conservación. Pero la vacuna de AstraZeneca, cuando tengo el frasco vial cerrado, me va a durar hasta 6 meses, siempre y cuando conserve la cadena de frío y garantice una temperatura permanente entre +2 y +8 grados centígrados. Y aquí viene el cambio importante quizás que no hemos o que no teníamos con otras vacunas que veníamos manejando contra COVID-19, y es cuando tengo el vial multidosis abierto, tenemos desde el momento en que se abre el frasco vial y se extrae la primera dosis hasta 48 horas si se garantiza la refrigeración entre +2 y +8 grados centígrados. Esto pues tratemos de evitarlo al máximo, ¿sí? Eso, si tenemos un buen agendamiento, una buena captación de personas, un buen proceso de vacunación definido en nuestros servicios, pues vamos a evitar al máximo que me sobren dosis y que yo las tenga que refrigerar hasta por 48 horas. Yo creería que si nosotros logramos posicionar bien esta vacuna en nuestros territorios, le damos la idea a nuestra población que es una vacuna altamente eficaz, que es una vacuna que ha sido investigada, que es una vacuna que ha sido avalada por las diferentes organizaciones y organismos a nivel mundial, regional y a nivel de país, que los pocos estudios que se han venido realizando en el país demuestran que es una vacuna altamente segura, pues vamos a tener una alta acogida en nuestros servicios de vacunación y no vamos a tener la necesidad de guardar 2, 3, 4 o 5 dosis para aplicación el día de mañana o posteriormente. Si bien la vacuna y la casa fabricante nos dice que tenemos hasta 48 horas posteriores a la apertura del frasco vial y de la primera punción del frasco vial para utilizar esa vacuna, pues la idea es que no guardemos esas dosis si tenemos un buen proceso de agendamiento y demás. Entonces ese es uno de los cambios importantes que no veníamos manejando con los otros biológicos, y es que el periodo de validez de ese biológico, desde el momento en que yo abro el frasco vial y extraigo la primera dosis, va a ser hasta 48 horas, pero tengan sumo cuidado, siempre y cuando garanticemos una temperatura o una conservación bajo una temperatura entre +2 y +8 grados centígrados. Otras generalidades importantes que voy a pasar muy rápido, que comparte quizás con las vacunas, con la vacuna de Sinovac.
Ambas dosis de la serie deben de completarse del mismo producto, no hay intercambiabilidad, todavía no tenemos estudios suficientemente robustos que nos den evidencia de que se pueda hacer intercambiabilidad. Intercambiabilidad, como ustedes bien lo saben, es que aplique la primera dosis, por ejemplo, con Pfizer y la segunda dosis con AstraZeneca, o la primera con AstraZeneca y termine la secuencia o termine el esquema con Sinovac, por ejemplo. Hasta el momento, para la vacuna de AstraZeneca y para ninguna de las otras vacunas hay estudios suficientes que nos den cuenta de esa intercambiabilidad del biológico. No se ha evaluado la protección en personas con vacunación incompleta en estudios clínicos. Esto nos lleva de aquí de pronto un llamado de atención importante y es a completar esos esquemas de vacunación. Recuerden que la secuencia o el esquema son 2 dosis para la vacuna de AstraZeneca y todas las otras vacunas que tenemos hasta hoy en Colombia y que están en nuestro territorio, igual para la vacuna de Pfizer, igual para la vacuna de Sinovac, igual hoy para la vacuna de AstraZeneca. La secuencia o el esquema es de 2 dosis. Cuando yo no garantizo la aplicación de esa segunda dosis por alguna razón, pues es un paciente que no está completamente cubierto y que tiene una vacunación incompleta. No se ha evaluado la seguridad de eficacia en series de productos mixtos. La vacuna no debe mezclarse en la misma jeringa con otras vacunas u otros medicamentos. Cuidado a esos vacunadores que les gusta de pronto combinar la vacuna con silocaína o otros productos para evitar el dolor en el momento de la punción o demás. El fabricante no ha evaluado la seguridad o eficacia de la vacuna fuera de los intervalos evaluados en los estudios. Recuerden que el intervalo de esta vacuna es el intervalo entre primera y segunda dosis. Para Colombia es de 84 días, ¿sí? Y nos ceñimos a eso que nos define el anexo técnico de la vacuna, que nos habla específicamente de 84 días. Es decir, el paciente llega hoy a aplicarse la primera dosis, hoy será su día 0, y a partir del día de mañana yo empezaré a contar esos 84 días para la aplicación de esa segunda dosis y poder terminar esa serie, poder terminar ese esquema de ese paciente. Como tenemos un periodo tan amplio entre primera y segunda dosis, pues esto corremos un alto riesgo de una deserción y no terminar esos esquemas completos de esas personas que se aplicaron la primera dosis con AstraZeneca. Por diferentes razones, por movilidad de la población, por olvido de la población, por una falsa sensación de protección con una sola dosis, y esto entonces nos llevará a que nuestros servicios de vacunación nosotros informemos adecuadamente a nuestros usuarios de cuándo deben de regresar a nuestro servicio de vacunación y definir otras medidas, otros mecanismos, otras estrategias para estar recordando a esa población que en algún momento recibió la primera dosis de AstraZeneca cuándo debe acudir a nuestro servicio de vacunación para recibir la segunda dosis. Eso es una particularidad que tenemos por tener ese periodo tan amplio entre primera y segunda dosis con la vacuna de AstraZeneca, cosa que no nos sucede con las otras 2 vacunas que venimos manejando en el Plan Nacional de Vacunación, como es la de Pfizer y Sinovac, que una pues tiene un periodo de 21 días, la otra de 28 días. Y posiblemente cuando nos llegue la vacuna de Janssen, que es una sola dosis, pues no vamos a tener esa dificultad. Si se nos han venido presentando deserción de los esquemas con la vacuna de Sinovac y la vacuna de Pfizer, pues uno esperaría que con la vacuna de AstraZeneca aumente, pero tendríamos que buscar mecanismos en nuestros municipios, en nuestros servicios de vacunación y la entidad territorial departamental para evitar justamente que las personas, por esas razones que les enuncié anteriormente, no accedan a la aplicación de la segunda dosis. Y el fabricante no sugiere ni recomienda el uso de la vacuna AstraZeneca de cualquier otra manera que no esté contemplada dentro de los documentos regulatorios del país, que para el caso específico de Colombia, pues es el anexo técnico contenido en la resolución 430 de 2021 y la resolución 436 de febrero de 2021, quien es la que permite el ingreso de la vacuna de AstraZeneca al territorio nacional. La dosis y vía y sitio de aplicación, no hay modificación en esto. Continuamos entonces con un esquema de 2 dosis como se lo había comentado, considerando la primera dosis el día 0 y la segunda dosis al día 84. La dosis va a ser de 0.5 mililitros. Ser muy juiciosos con la dosificación, ni más ni menos. Mucho cuidado, es una vacuna que ya viene líquida, es una vacuna que ya no necesito diluir. Entonces,
es sumamente importante que dosifiquemos adecuadamente lo que vamos a administrar al paciente. La vía de administración continúa siendo intramuscular, el sitio de aplicación preferiblemente el deltoides del brazo izquierdo, a menos que la persona tenga una condición especial, una situación particular que no permita la aplicación de esta vacuna en deltoides izquierdo, y pues tendré entonces que hacerlo en deltoides derecho. Igual para la vacuna de Sinovac, en eso no hay ninguna diferencia con la vacuna de AstraZeneca. Bajo ninguna circunstancia administrar, la vacuna por vía intramuscular subcutánea o intradérmica es un principio que seguimos manejando. Ya se los había comentado, no hay todavía datos suficientes sobre el tema de la intercambiabilidad de la vacuna, es decir, empezamos la primera dosis o empezamos la serie con AstraZeneca, terminamos la serie con AstraZeneca. No podemos hacer, no tenemos en este momento forma de hacer intercambiabilidad, y eso se lo debemos de garantizar a nuestros usuarios. Si vamos o no vamos a tener vacuna, pues la idea es que con el tema de las resoluciones que se está controlando desde el Ministerio de Salud y Protección Social, se pueda direccionar a medida que va llegando la vacuna al país para primeras o segundas dosis y así garantizar esos esquemas completos. Pero creeríamos, pues hasta el momento no tenemos información y nosotros tampoco creeríamos desde el ministerio que vayamos a tener dificultades de abastecimiento con la vacuna de AstraZeneca. La preparación de la vacuna, algunos aspectos relevantes entre muchos que comprenden el tema de la preparación de la vacuna antes de la aplicación, no programar pacientes antes de los 84 días que nos recomienda el anexo técnico, la casa fabricante y la Organización Panamericana de la Salud, realizar la higiene de manos según directrices de la Organización Mundial de la Salud. Eso es algo que ustedes vienen realizando periódicamente en sus servicios de vacunación, no solamente con las vacunas contra el COVID-19, sino con las vacunas del programa permanente. Verificar el volumen de la dosis. Recuerden que la dosis es 0.5 mililitros o 0.5 mililitros. Confirmar que no hay partículas dentro del frasco vial, que no haya cambios en la coloración de la vacuna, que no haya desprendimiento de la etiqueta que normalmente viene adherida a la vacuna, verificar el estado del frasco vial, que esté en buenas condiciones. Eso también hace parte de la preparación o de una buena práctica en la preparación de la vacuna. Extraer la dosis necesaria del frasco vial, la cual es de 0.5 mililitros, con una jeringa adecuada. Recuerden que estamos utilizando entonces, como es una de aplicación intramuscular profunda, pues utilizamos entonces jeringas de número 22 o número 23. En aquellos pacientes que tienen problemas de coagulación o que están tomando anticoagulantes, pues tratamos de utilizar una jeringa de un calibre mayor, puede ser 25, para evitar el tema de sangrado y demás. Pero esto pues lo vienen ustedes manejando también en sus servicios de vacunación. Estos son algunos de los muchos correctos que existen en la aplicación de vacunas. La verificación de que sea el paciente correcto, la edad correcta, la vacuna correcta, la dosis correcta, la vía de administración correcta, las condiciones correctas para la aplicación del biológico y el registro correcto. Esto es sumamente importante. Aquí un llamado y es hacer un buen interrogatorio previo a la vacunación. De eso va a depender muchos de los efectos secundarios que tengamos o muchas de las reacciones adversas que tengamos en los pacientes que sean vacunados con cualquier tipo de biológico, y pues en especial que estamos hablando de AstraZeneca, pero eso es sumamente importante, ese interrogatorio. Es muy triste ver cuando uno se acerca a los servicios de vacunación que a duras penas le preguntan el nombre, la edad, el teléfono, el lugar de residencia, pero nunca indagan sobre otras patologías o otras comorbilidades o otras particularidades que son importantes y que van a definir los cuidados que yo debo de tener o para la administración de la vacuna o para postergar la administración de esa vacuna. Entonces, mucho cuidado con esos correctos hay que socializarlos constantemente con el personal de vacunación, pegarlos en un lugar visible donde todos lo puedan ver y los puedan estar recordando constantemente, porque como nos volvemos tan mecánicos y hacemos un proceso tan mecánico todos los días con diferentes biológicos y demás, pues los vamos olvidando, y esto, el no cumplimiento de estos correctos de vacunación, pues aumenta la probabilidad de tener eventos adversos
errores programáticos en nuestros servicios de vacunación. Entonces, importante ese llamado de la verificación de los correctos. La técnica para aplicar la vacuna, voy a pasar rápidamente. Simplemente recordar, antes, durante y después de la vacunación, todas las personas deben de seguir las pautas actuales para la protección contra el COVID-19, tanto los usuarios que ingresan a nuestros servicios de vacunación como nosotros como vacunadores, la utilización de todos los elementos de protección personal, ¿sí? Las personas que llegan a nuestros servicios, pues mínimamente entonces deben de traer su tapabocas, deben hacer su lavado de manos o su higienización de manos antes de ingresar a los servicios, mantener el distanciamiento físico, que es sumamente importante. Y para nosotros como vacunadores, pues todo lo que está estipulado desde el Programa Ampliado de Inmunizaciones del nivel nacional, como es entonces el uso de monogafas, el uso de tapabocas, el uso de guantes, el uso de bata, el uso de gorros y demás. Y recuerden que hay algunos de ellos que son opcionales, pero otros que son de uso obligatorio. Descubrir el sitio de aplicación. El sitio de aplicación, recuerden, va a ser el músculo deltoides, idealmente el brazo izquierdo. Si ese paciente tiene alguna situación o condición especial, pues lo hacemos en el lado derecho. Realizar la limpieza en forma circular, siempre del centro a la periferia, con una torunda de algodón sin pasar por el mismo sitio. Retirar entonces posteriormente la funda o el capuchón protector de la aguja para proceder a la aplicación de la vacuna. Con una mano entonces sujetar o ubicarla en la parte donde se va a hacer la aplicación de la vacuna, estirando siempre la piel. Recuerden que hay dos técnicas, una que es de estirar la piel y otra que es de hacer como un pellizco. Ambas se realizan con el dedo índice y el dedo pulgar. La más recomendada es la técnica de estiramiento de la piel, donde yo con el dedo índice y el dedo pulgar estiro ligeramente la piel y en el centro de los dedos realizo la punción o la aplicación de la vacuna. Con la otra mano, tomar la jeringa con el bisel siempre hacia arriba en un ángulo de 90 grados en relación con el plano de la piel, introducir la aguja por vía intramuscular, presionar el émbolo para que penetre la vacuna, fijar ligeramente la piel con una torunda seca, cerca al sitio donde está inserta la aguja y retirar la jeringa inmediatamente después de haber introducido rápidamente el líquido empujando el émbolo. Y estirar la piel para perder la luz del orificio que dejó la aguja. Recuerden que no hacemos masaje, no hacemos presión excesiva, no hacemos nada de eso. Y presionamos durante 30 a 60 segundos con la torunda sin hacer ningún tipo de masaje. Recuerden que los pacientes que toman anticoagulantes o que tienen algún problema de coagulación, hacemos entonces o dejamos la torunda de algodón haciendo presión suavemente durante 2 minutos, esto para evitar el tema del sangrado en este tipo de pacientes. Y finalmente realizar nuevamente entonces la higienización de manos. La observación, no hay ninguna modificación en el tema de la observación, seguimos con el lineamiento técnico del decreto. Seguimos entonces con observación de 30 minutos para las personas que tienen algún tipo de antecedente de reacción alérgica inmediata a cualquier de los componentes de la vacuna. Y 15 minutos a todas las demás personas que no refieren que hayan tenido algún tipo de reacción en aplicaciones anteriores a otro tipo de biológicos. Recuerden que en esta área siempre debe haber un personal de salud. Hubo una modificación en el decreto y ahora se permite entonces que sea auxiliar en enfermería quien esté a cargo de la observación de los pacientes y pues aparte que va a ser la persona que está encargada de la observación de los usuarios posterior a la vacunación, es también la persona encargada y siempre lo reitero, no perdamos esta oportunidad para educar a los pacientes o brindar información más bien sobre los cuidados post-vacunación, sobre los posibles efectos, efectos secundarios que se pueden esperar posterior a la aplicación de la vacuna de AstraZeneca en este caso, pero es un espacio sumamente importante que ustedes pueden aprovechar en los servicios de vacunación para minimizar el tema de las consultas a los servicios de urgencias, a los servicios de consulta externa y demás, teniendo unos pacientes bien educados y bien informados sobre los efectos esperados de la vacunación posterior a la aplicación de la misma. Si durante la estancia, que es de 15 a 30 minutos y pues que va a depender de las particularidades de los usuarios,
estos pacientes presentan alguna molestia de tipo alérgico, ya sea leve o de una magnitud mayor, pues se debe contar con personal de salud para su atención y su traslado si se requiere. Por eso hemos sido tan insistentes desde el principio del desarrollo del Plan Nacional de Vacunación en cómo debe ser la disposición de los servicios de vacunación para la aplicación de la vacuna contra COVID-19, ¿sí? Entregar finalmente el carnet de vacunación indicando claramente la fecha de la siguiente consulta o cuándo debe asistir ese paciente para la aplicación de su segunda dosis, que para el caso específico de AstraZeneca entonces va a ser a los 84 días. Algunas contraindicaciones rápidamente: no administrar AstraZeneca o la vacuna de AstraZeneca en esos pacientes que han presentado algún tipo de antecedente alérgico a los componentes de la vacuna. Acá les dejo enumerados los componentes de la vacuna para no detenerme. En esos pacientes que han tenido un historial de anafilaxia a cualquiera de los componentes de la vacuna, es una contraindicación sí o sí para vacunar, y ese paciente entonces tendrá que remitirse al médico para que sea el médico quien valore y quien defina si ese paciente finalmente se va a poder vacunar o no se va a poder vacunar. Pero paciente que llega a mi servicio de vacunación refiriendo que ha presentado anafilaxia con cualquiera de los componentes que están descritos dentro del anexo de la vacuna o del inserto de la vacuna, pues evito mejor vacunarlo, lo hago ver del médico o pido un concepto al médico tratante y que sea él quien desde su concepto o criterio profesional defina si ese paciente se vacuna o no se vacuna. Y en los pacientes que cursan con enfermedad aguda o que sufren un cuadro agudo producto de enfermedades crónicas, pues esperamos a que ese paciente resuelva su problema agudo para poderlo vacunar y citarlo posteriormente. No se han registrado en los estudios que se han realizado reacciones alérgicas a anafilaxia por la vacuna en el contexto de los ensayos clínicos. Esto en relación con la hipersensibilidad a anafilaxia. Se recomienda una estrecha observación durante al menos 15 minutos después de la vacunación y no se debe administrar una segunda dosis a la vacuna a quien haya experimentado anafilaxia posterior a la aplicación de la primera dosis. Este mensajito abajo que está en un recuadro es importante. Como cualquier vacuna que nosotros venimos manejando en el programa ampliado de inmunizaciones y que venimos manejando en el Plan Nacional de Vacunación, cualquier vacuna, la inmunización con este producto puede no proteger al 100% de los individuos. Pueden haber individuos que no desarrollen inmunidad, que no hagan seroconversión y pues que no queden protegidos contra el SARS-CoV-2 o contra el COVID-19, y esto puede suceder, y eso no quiere decir que la vacuna no sea efectiva, que la vacuna no funcione, sino que ustedes saben que la efectividad de la vacuna pues va a depender en muchas ocasiones, en la gran mayoría de ocasiones, de ciertas particularidades de los individuos que la reciben. En relación con la ansiedad, se presenta mucho en los servicios de vacunación, las reacciones relacionadas con la ansiedad como el síncope, la hiperventilación o el estrés posterior a la vacunación o incluso previo, pueden ocurrir como una respuesta psicogénica a la inyección con una aguja, como puede suceder con cualquier administración de cualquier otro medicamento que sea mediante una aguja. Es importante que se tomen precauciones para evitar las lesiones y los desmayos y que se traten de tener algunos sitios seguros para que estas personas pues no se vayan a lesionar o no vayan a sufrir algún tipo de trauma. Es necesario estar preparados para la atención inmediata de estos casos y recuerden que siempre deben de estar acompañados en los sitios de observación por una persona o personal de salud, evitar el pánico generalizado en la población. En pacientes inmunocomprometidos, recordemos que como cualquier otro biológico, la eficacia de la vacuna de AstraZeneca puede ser menor en pacientes inmunocomprometidos por su condición. Sin embargo, si forman parte del grupo que está priorizado en estos momentos en las diferentes etapas del Plan Nacional de Vacunación, la vacuna se debe aplicar sin ningún problema, evaluando siempre el riesgo-beneficio. Y las personas con VIH positivas que están bien controladas con terapia antirretroviral, que están asistiendo a sus controles periódicamente y que forman parte de uno de los grupos que ya están abiertos. De hecho, ya las personas con comorbilidades se les realizó apertura en la etapa 3, se pueden vacunar sin ningún problema, dado que no es una vacuna replicativa y no es necesario realizar pruebas de
de VIH o de carga viral o demás, o de reconteo de CD4, eso no es necesario. Algunas limitaciones de la efectividad de la vacuna. Es posible que las personas no estén completamente protegidas hasta 15 días después. Nosotros seguimos utilizando el concepto que manejamos siempre en el programa ampliado de inmunizaciones, y es que un paciente se considera protegido después de que recibe 4 semanas después de haber recibido su esquema completo de vacunación. Eso no lo hemos cambiado, simplemente esto lo traigo a colación porque es una recomendación o una directriz de la casa fabricante. Para personas mayores de 65 años, teniendo en cuenta la totalidad de la evidencia, la vacunación se recomienda, ya que es que la respuesta inmune en las personas mayores está bien documentada y es similar a los otros grupos de edad. En algún momento, algunos estudios y algunas recomendaciones de algunas organizaciones decía que la vacuna de AstraZeneca no se recomendaba para mayores de 65 años, pero pues este concepto ha cambiado y la recomendación hoy es que se puede utilizar incluso en mayores de 65 años y en menores de 55 años. Las reacciones adversas esperadas, las mismas que encontramos con cualquier otro biológico que manejamos dentro del programa o dentro del plan: sensibilidad en el lugar de la inyección, dolor en el lugar de la inyección, dolor de cabeza, fatiga, mialgias, artralgias, malestar general, fiebre, escalofrío y náuseas. Ahí encuentran numerado el porcentaje, se refiere a la cantidad o al porcentaje de personas que en los diferentes estudios que se realizaron presentaron o la frecuencia con que presentaron más bien estas reacciones adversas esperadas, pero las reacciones van a ser las mismas que esperamos encontrar con cualquiera de los otros biológicos. Esto es sumamente importante que lo informemos de manera oportuna durante el proceso de vacunación a nuestros usuarios y posterior al proceso de vacunación, para evitar un pánico generalizado, evitar las consultas masivas a los servicios de vacunación, a los servicios de urgencias y a los servicios de consulta externa. La interacción con otros medicamentos: no se ha estudiado la administración concomitante de la vacuna de AstraZeneca con otras vacunas, todavía no hay estudios suficientes, por eso la recomendación es: no debe mezclarse con otros medicamentos, no debe diluirse, y se debe guardar el intervalo de 14 días entre esta vacuna y otra vacuna que se vaya a aplicar. Recuerden que cuando se hizo la exposición de los lineamientos técnicos y operativos para la campaña de influenza, se recomendó que entre la vacuna de influenza y la vacuna de cualquiera de las vacunas contra el coronavirus o contra el COVID-19 se debería guardar un intervalo de 14 días. En este momento en el ministerio y con el comité asesor de vacunas y con los expertos estamos evaluando la posibilidad de quitar ese intervalo y que se pueda aplicar concomitante. Eso pues apoyado en algunos estudios que ya están publicados y en la recomendación de la Organización Panamericana de la Salud. Sin embargo, todavía no sale el documento oficial y el ajuste pertinente al anexo o a los lineamientos técnicos y operativos para la aplicación de influenza. Hasta el momento seguimos guardando ese intervalo de 14 días entre vacuna y vacuna, entre influenza y la vacuna contra el COVID-19, cualquiera de los laboratorios que tenemos en el momento, o viceversa, ya sea que se apliquen primero la vacuna de COVID y posteriormente vayan a acceder a la aplicación de influenza. Seguimos guardando esos 14 días de intervalo hasta que no se nos indique lo contrario. En cuanto a reproducción, embarazo y lactancia, simplemente algunas cosas importantes. No hay estudios en animales de toxicidad potencial para la reproducción y el desarrollo, no se ha evidenciado. En tema de gestantes, ustedes lo vieron en el PMU de la semana anterior, que se dio una indicación que ya podíamos empezar a vacunar gestantes. Sin embargo, todavía no ha salido el anexo técnico por parte del ministerio que nos dé esta indicación, si se va a hacer con todos los biológicos que tenemos disponibles o solamente con algunos de los biológicos que ya han adelantado estudios al respecto. La recomendación que yo les puedo dar hasta el momento es: esperemos que el ministerio se pronuncie al respecto a través de un anexo técnico y podamos empezar con la vacunación de gestantes en nuestros territorios. Sin embargo, como siempre lo digo, hay algunas situaciones particulares en las que hay que evaluar riesgo-beneficio y pues habrá gestantes que por sus condiciones de riesgo
y por recomendación de sus médicos tratantes y especialistas poder acceder a la vacunación. Y en el tema de lactancia, la recomendación de la Organización Panamericana y Mundial de la Salud es vacunar a mujeres que estén lactando sin ningún problema. Estas son algunas referencias bibliográficas. Les agradezco mucho por su atención y quedo presto a las preguntas que tengan al respecto. Muchas gracias. Bueno, Nelson, agradecemos inmensamente tu participación. No hay preguntas en el chat. Solo recordarles los 2 listados de asistencia que ya están dispuestos. Como no hay preguntas, entonces pasamos a la presentación de María Angélica Maya, infectóloga que ha acompañado el proceso en nuestro departamento de Antioquia desde que empezó el plan de vacunación. Bienvenida a María Angélica, todo el departamento, las personas que están conectadas, te damos la bienvenida y agradecer inmensamente tu participación. Muchísimas gracias, Blanca. Muchas gracias a todas las personas que están esta mañana conectados con nosotros. Voy a compartir mi presentación. Mientras tanto, tiene un momentico para que se estiren, se den una paradita de la silla y respiren un momentico. Bueno, ya Nelson pues amplió muchísimas cosas. Vamos a concretar algunas que les van a dar a ustedes mayor herramienta. Con esta vacuna, ya ustedes saben, se ha hablado mucho en memes, en redes sociales, y hay muchas cosas de las que se dicen que no son reales. Entonces, mi objetivo en esta charla es darles herramientas para que puedan combatir pues algunos argumentos con los que probablemente la población general va a llegar al centro de vacunación y ustedes puedan explicarles cuál es la verdad de lo que pasa pues con la vacuna de AstraZeneca. Vamos a pasar rápidamente por esto. Ya Nelson les explicó pues que existen varias plataformas de vacunas en el mundo. Ustedes ya conocen la plataforma de RNA con la vacuna de Pfizer y ahorita vamos a empezar a hablar de una plataforma diferente, que es las plataformas que utilizan vectores virales, como son la de AstraZeneca y la de Janssen o Johnson & Johnson. Estas vacunas que utilizan un vector tienen, ya aquí empezamos a hablar de las bondades y los beneficios comparadas con las otras. Estas que utilizan un vector tienen un beneficio adicional que no tienen, por ejemplo, las vacunas inactivadas, y es que despliegan una inmunidad mucho más completa. No solo hacen una respuesta humoral o de anticuerpos, sino que también activan una respuesta de células T, guardando células de memoria que van a aumentar esa respuesta cuando nos encontramos con la infección natural después de ser vacunados. Este esquemita simplemente para recordarles cómo actúa la vacuna de AstraZeneca. Está aquí el adenovirus de chimpancé y dentro carga un segmento de material genético que va a tener las instrucciones para producir la proteína S o la proteína Spike, que es la proteína que rodea el coronavirus. Ese adenovirus de chimpancé tiene la capacidad de infectar células humanas, entonces ahí está infectando la célula humana. Y cuando llega a la célula, él no se va a replicar como adenovirus, pero va a sacar ese material genético que lleva para que la célula produzca proteína S. Una vez que se produce la proteína S, la va a exponer en la membrana externa de la célula y ya estando ahí localizada, obviamente esto va a pasar en las células del deltoides, que es donde nosotros inyectamos la vacuna. Ahí ya expresada en esas células, las células presentadoras de antígeno van a deglutir la proteína S y la van a presentar a las células T, y luego las células T van a presentar a las células B, se van a formar los anticuerpos, pero también van a quedar células T y B de memoria para responder cuando el virus real llegue, poder hacer una respuesta inmunológica organizada
que es lo que hace que la mayoría de las personas vacunadas tengan una enfermedad leve o no tengan ningún síntoma. Esta vacuna, la vacuna de AstraZeneca, es una de las que más se han aplicado en el mundo y es probable que en este momento sea la más aplicada en el mundo. En el mundo se han aplicado hasta el 7 de junio, con todo el 7 de junio, 2.1 billones de vacunas. Esto nunca había pasado con ninguna vacuna en el mundo y eso es algo que ustedes tienen que tener muy presente, porque cuando usted aplica 2.1 billones de vacunas, usted está exponiendo a mucha cantidad de personas a la vacunación y pueden entonces empezarse a presentar eventos adversos que de otra forma usted nunca vería si usted no estuviera aplicando tanta cantidad de vacunas. Incluso Colombia, que no tiene pues un conteo tan alto de vacunas, por ejemplo, como Estados Unidos, ya ha aplicado 11 millones de vacunas, lo cual es pues una cifra muy buena, muy considerable. Si vemos dónde se han aplicado esas vacunas, miramos que la vacuna de Oxford AstraZeneca se está aplicando en 176 países, que recogen desde Estados Unidos hasta el final de América, todo África, Asia, Europa, Oceanía. Entonces, es una vacuna con la más extensa distribución en el mundo. Mientras que Pfizer en este momento es aplicada en 104 países, incluso en menos países que AstraZeneca. Por eso les decía que esta puede ser la vacuna que más se ha aplicado en todo el mundo. Y los efectos de la vacunación ya se vienen viendo en Antioquia, incluso con los 10 millones de dosis que hemos aplicado. Ya cuando miramos el grupo poblacional de más de 90, y miramos cómo están falleciendo o qué edades tenían las personas que están falleciendo por COVID-19, vemos como el grupo poblacional de más de 90 años, el grupo poblacional de entre 80 y 89 años, mes tras mes viene disminuyendo su participación en los casos que lamentablemente fallecen. Cuando ya ustedes han avanzado en esa aplicación de vacunas en estos grupos mayoritarios, menos personas de esos grupos están falleciendo. Y eso es una bendición de la vacunación. A medida que pongamos más dosis de vacunas y logremos consolidar que todas las personas mayores de 90 estén vacunadas, que todas las de 80, que todas las de 70 en adelante estén vacunadas, vamos a ver cómo estos grupos de aquí, el rosadito, el naranjado y el azul, se van a ir disminuyendo más y más y más y más. Y tenemos este grupo entre 60 y 69 que también va a ser clave, y ahora que estamos vacunando 50-59, para que todos estos grupos de acá empiecen a disminuir su participación en fallecidos y podamos controlar la pandemia. Ahorita Nelson les hablaba de los estudios que dieron pues pie a que esta vacuna se aprobara y vamos a hablar de qué significa eso de la efectividad y si la efectividad de esta es menor que la de las otras. Entonces, este es el estudio original de fase 3 en el que el equipo de Oxford de Inglaterra comparó un grupo de personas que recibían la vacuna de AstraZeneca con un grupo de personas que recibían la vacuna de meningococo. Y en el tiempo miraron, al pasar los días después de haberlos vacunado, cuántos de ellos desarrollaban COVID-19 sintomático y cuántos pues permanecían sin llamar al teléfono y decir, mire, yo tengo síntomas de COVID. Y el diagnóstico se los hacían por prueba de PCR. Entonces, ustedes ven aquí, esta es la línea de la línea naranjada, la línea muestra cómo en el tiempo algunas personas vacunadas con la vacuna de AstraZeneca fueron diciendo, yo tengo síntomas, iban, les tomaban la muestra, listo, eran positivos. Pero los que se habían vacunado con vacuna de meningococo, que para el caso de este estudio es como pues no tener vacuna contra COVID-19, tenían mucho más casos de COVID-19 reportados. Entonces, miren cómo las dos líneas se separan, mostrando que la vacuna contra COVID-19 de AstraZeneca es altamente eficiente en disminuir los casos de COVID-19 sintomáticos. 。
Cuando miraron los síntomas que referían estas personas cuando se vacunaban, aquí está la proporción para personas entre 18 y 55 años, la mayoría de las personas que reportaron fatiga, cansancio, cefalea, es algo muy común también, dolor muscular es también muy frecuente, pero fue poco frecuente, para que ustedes le cuenten también a sus familiares y a las personas que van a vacunar, la fiebre fue muy poco frecuente, por ejemplo. Incluso en las personas que tenían entre 56 y 69 años, pues casi que fue invisible, y en las mayores de 70 años casi que fue invisible. Entonces, esta es una vacuna que da muy poquita fiebre. Lo que más da es fatiga, que lo vemos en este grupo, en los de 59, de 56 a 69 también, y en los mayores de 70. Y aquí también vemos algo que es muy interesante, y es que cuando vacunamos a personas mayores de 70, los síntomas que les da la vacuna realmente son menores, y cuando vacunamos a personas entre 18 y 55 hay mayor cantidad de síntomas. ¿Por qué les digo eso? Porque empezamos esta fase 3, vamos a empezar a vacunar personas de 50 a 60 que nos van a empezar a referir mucho malestar, y no se lo vamos a achacar a la vacuna. Miren que es una característica que va ligada a la edad. Entonces, como estamos en esta etapa 3, tenemos que empezar a visualizar esos cambios que son dados por la edad de las personas vacunadas. Obviamente, mientras más jóvenes sean, más reactogenicidad van a desarrollar, y entonces van a referir más de estos síntomas. Antes vacunábamos personas mucho mayores y tenían menos síntomas. Cuando hablamos de la efectividad de las vacunas, tenemos que mirar efectividad. ¿Para qué? Porque en los medios, en los memes, en unas tablitas comparativas que circulan por los WhatsApp de nosotros, siempre nos dicen, la vacuna de Oxford AstraZeneca tiene una efectividad de tanto, y la de Pfizer tiene una efectividad de tanto. Esos números han generado mucha confusión. Entonces, lo primero es que la efectividad yo la puedo mirar para infección asintomática, o para una enfermedad sintomática, o la puedo mirar para prevenir enfermedad grave, o la puedo mirar para prevenir muerte. Eso lo vamos a mirar acá. Cuando los evaluadores de fase 3 de la vacuna de AstraZeneca hicieron el estudio de fase 3, ellos lo que encontraron es que esta vacuna, como les mostré ahorita, disminuía de forma importante la aparición de COVID sintomático. Ahí, digamos, el objetivo principal del estudio era mirar COVID sintomático. Y ellos hicieron varios estudios. El estudio de Reino Unido, que es el que ven aquí como COP2, Reino Unido, UK, Reino Unido, mostró que era efectiva para disminuir la enfermedad sintomática en 55%. Ya les dije que comparado contra la vacuna de meningococo, que no tiene ninguna acción contra COVID-19, entonces ese era como el placebo. Mientras que en Brasil la vacuna fue efectiva 71%. Entonces miren, ¿a qué se pueden deber estas diferencias? Se ha explicado que se pueden deber a efectos del momento en que se hizo el estudio y las variantes que estaban circulando en ese país en ese momento, y también la población a la que se le fue aplicada la vacuna. Ahora bien, por ejemplo, esta vacuna tuvo un detalle muy importante, y es que también midió la capacidad de disminuir el COVID asintomático y el COVID sintomático. Entonces nos dice, para cualquier síntoma de COVID, la vacuna tuvo una efectividad de 58%. Entonces ellos finalmente sumaron todas estas efectividades y les da una proporción de controlar o prevenir el COVID sintomático de más o menos el 60%. Pero cuando ya hablamos de capacidad de prevenir hospitalización y muerte por COVID, que recuerden ustedes que es nuestro objetivo principal en el país en esta fase de vacunación, podemos mirar que hospitalización, entonces las personas que tenían menos de 21 días de la primera dosis, de esas que se aplicaron la vacuna, 2 se hospitalizaron, mientras que los que no se aplicaron la vacuna, 6 se hospitalizaron. Y cuando ya llevaban
más de 21 días de la primera dosis, pero menos de 14 días de la segunda dosis, con la vacuna de AstraZeneca nadie se hospitalizó, mientras que los que no se vacunaron se hospitalizaron 5. Y cuando llevaban más de 14 días de la segunda dosis, con la vacuna de AstraZeneca nadie se hospitalizó y con los que no se vacunaron se hospitalizaron 5. Y la capacidad para prevenir COVID grave, que lo lleve a uno a unidad de cuidados intensivos. Aquí vemos que de las personas que llevaban más de 14 días con la vacuna de aplicar la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca, nadie entró a cuidado intensivo y una persona que no se ha vacunado sí entró a cuidado intensivo. Eso nos lleva a que la capacidad de prevenir hospitalización y muerte por COVID fue cercana en este estudio al 100%. Pero viene este estudio que es mucho mejor, porque todos nos preguntábamos, bueno, yo quiero comparar esta vacuna con la vacuna de Pfizer, porque la vacuna de Pfizer, todo el mundo habla bien de ella, tiene muy buena reputación, a todo el mundo le gusta la vacuna de Pfizer, y los ingleses hicieron este estudio que fue publicado en abril, que es muy interesante porque al mismo tiempo, en el mismo país, con las mismas variantes circulando, hicieron un estudio de casos sin controles de personas que se aplicaban la vacuna de AstraZeneca versus las personas que se aplicaban la vacuna de Pfizer. Y ven aquí lo vamos a ver con mayor detalle, eran personas mayores de 70, que es el reto mayor de la vacunación en COVID, porque son los que más gravemente se enferman y porque uno piensa personas mayores de 70 pueden tener menos capacidad de respuesta inmune a la vacuna, y la población eran 153.441 individuos. Si ustedes ven aquí está el riesgo ajustado de tener COVID. Y empiezan con un riesgo de 1, porque los dos estaban iguales, estaban viviendo en Inglaterra, pero no había vacuna y el virus estaba circulando. Empiezan a aplicar dosis de AstraZeneca, que está en la línea verde, y aplicar dosis de Pfizer, que está en la línea rojita. Y como ven ustedes que el comportamiento de las dos vacunas es igual. Y una cosa muy importante, después de, aquí están no vacunados, pero después de el día 14 de haberse aplicado la primera dosis, empieza a disminuir considerablemente las personas vacunadas que dijeron que tenían síntomas y se les confirmó COVID-19. Y no hubo diferencia entre las dos vacunas. Y aunque pues la segunda dosis es muy importante, este estudio demuestra que una primera dosis empieza a producir, a tener prevención de COVID sintomático desde el día 14 de estar vacunados. Y aquí está la gráfica para la vacuna de Pfizer y la gráfica para la vacuna de AstraZeneca, riesgo de enfermar por COVID y los días que han pasado desde no estar vacunado, riesgo 1, empieza a pasar 3 días, 6 días, 7 días, etcétera, y como las dos curvas son igualitas para las dos vacunas. Y ahora bien, si miramos el riesgo de ingresar a hospitalización en no vacunados versus el riesgo de vacunados con Pfizer o vacunados con AstraZeneca, en personas mayores de 80 años, que también es nuestro reto mayor, porque son los que más se hospitalizan y se mueren, podemos ver que de los no vacunados, el 15% tuvo que ingresar a hospitalización. Tanto los que compararon con AstraZeneca como los que vacunaron con Pfizer. Los no vacunados tuvieron el mayor riesgo de ingresar a hospitalización. 15% de los que se infectaron entraron a hospitalización. Pero cuando estos mayores de 80 se habían vacunado con Pfizer y habían pasado menos de 14 días de la primera dosis, ya se reducía a 0.98 el riesgo de hospitalizarse. Y cuando había pasado más de 14 días se reducía aún más, a 0.57. Pero si comparamos el riesgo de los vacunados con AstraZeneca, es igual, lo redujo de forma igual a lo que pasó con Pfizer. Entonces, este estudio es muy importante porque nos compara
Pfizer versus AstraZeneca en un mismo país, que es Reino Unido, con unas mismas variantes circulando en un mismo tiempo de infección, y muestra que las dos vacunas son muy similares. Obviamente, vamos entonces aquí a hablar de la parte difícil, que es los riesgos de seguridad que han venido expresándose con la vacuna de AstraZeneca. Cuando evaluamos seguridad y riesgo de una vacuna, tenemos que tener en cuenta los efectos adversos que se pueden presentar, el número de veces que estos se presentan, la publicidad que se le hace a estos eventos y pues la naturaleza de esos eventos, qué tan graves son. Y cuando evaluamos el riesgo, miramos, bueno, yo tengo otras alternativas disponibles, hay alguna probabilidad incrementada de daño, cuánto va a durar ese daño y qué beneficio voy a tener, cuál es la magnitud del beneficio, cuál es la probabilidad de que uno se vacune y tenga beneficios o riesgos y cuál es la duración del efecto del beneficio. Entonces, para AstraZeneca vamos a hacer más o menos como la balanza y ustedes ya vieron que el beneficio es mucho, que esta vacuna es altamente eficiente en disminuir la hospitalización y la muerte por COVID, casi cercano al 100%, incluso desde la primera dosis, pero obviamente es necesario reforzar la segunda dosis, pero como nos decía ahorita Nelson, que en Colombia se acepta y los estudios así lo avalan, que una vacuna de AstraZeneca debe tener su segunda dosis a las 12 semanas. Mucha gente pues me ha hecho saber que se sienten intranquilos por esperar la segunda dosis hasta las 12 semanas. Y estos estudios muestran que hay un beneficio desde la primera dosis, entonces no se sientan intranquilos en esperar esas 12 semanas y cuando venga el refuerzo a las 12 semanas va a ser el mejor refuerzo porque los estudios así lo han planteado, que el beneficio se refuerza mejor cuando hay ese intervalo de 3 meses entre una y la otra dosis. Y en cuanto a seguridad, pues vamos a entrar a ver. Bueno, aquí también es muy importante tener en cuenta y que todos ustedes sepan que en Colombia no tenemos una sobreoferta de vacunas, que uno se pueda poner una o la otra a mi placer o lo que yo quiera. Tenemos un uso, una entrada de vacunas limitada, a la cual le tenemos que dar un uso racional y cuando tenemos en cuenta más los beneficios que esta vacuna produce, entonces tenemos que llegar a una conclusión, es la mejor vacuna, es la que está disponible en mi municipio y que yo me pueda poner para evitar morir por COVID-19. Ningún medicamento, y esto es muy importante que lo reforcemos, está exento de efectos adversos. Y por ejemplo, miramos acitromicina o ivermectina, que la gente tanto se ha automedicado en esta pandemia, y si la buscamos en VG-Access, que es un buscador de efectos adversos, una simple acitromicina que la gente se autoformula en cada gripa como si eso fuera Dolex o el mismo Dolex, puede producir desórdenes cardíacos. Hay 4.259 reportes de arritmias e incluso arritmias fatales por acitromicina, desórdenes sanguíneos como trombocitopenia, coagulopatía, coagulación intravascular diseminada, trombocitopenia inmune, miren, que ahorita vamos a hablar de efectos similares a estos que se le han achacado a esta vacuna, pero hasta la acitromicina los produce o están reportados con ella, y alteraciones vasculares como trombosis de venas profundas y embolismo. ¿Esto por qué es muy importante? Porque la gente tiene que saber que este boom mediático de los efectos adversos de los que ellos escuchan no es exclusivo de las vacunas. Eso pasa con todos los medicamentos. Cada que yo me tomo un medicamento, tengo un riesgo de un evento adverso que obviamente es muy raro y por tanto pues el producto sigue en el mercado. Si fuese muy frecuente, pues el producto hubiese salido del mercado. Aquí también para repetir que estos eventos adversos se ven por la cantidad de dosis que hemos aplicado. Para darles un ejemplo, para el 7 de junio del 2021 se habían aplicado 2.7 billones de dosis de vacunas de COVID, mientras que para influenza aplicamos en el mundo más o menos 250 millones de dosis cada año. Esto es muy inferior a las dosis que hemos aplicado a COVID-19. Y también para insistir
que el aumento que hemos tenido en la venta de ivermectina, oseltamivir, dexametasona, citromicina, que la gente se autoformula o que los farmacéuticos le recomiendan, ha sido mucho durante esta pandemia. La gente ha aumentado de forma considerable el uso y ahí no consideran nunca los eventos adversos que estos medicamentos pueden ocasionarles y se automedican sin pensar en eso. Ahora, si esto es no vigilado, con las vacunas que existe todo un sistema de vigilancia y que todo el mundo está encima de ellas viendo a ver qué efectos malos pueden producir para ponerle toda la seguridad a la población, para que todo el mundo esté seguro, más aún se vuelven mucho más seguras las vacunas. Bueno, la historia de estos eventos adversos asociados a la historia de AstraZeneca empieza el 9 de abril, cuando un grupo alemán encuentra o reporta 11 casos de personas que tienen las características, digamos, de un síndrome que no se había manifestado o no se conocía hasta este momento, y es un síndrome donde, hay una característica muy importante, es que hay trombos en sitios que no son usuales. Por ejemplo, ahorita vamos a ver que los trombos en las arterias coronarias, los trombos en los pulmones son muy frecuentes, son un problema de salud pública en el mundo, pero aquí estamos hablando de trombos inusuales y acompañados de plaquetas bajas. Y este síndrome se produce entre el día 5 al día 16 después de recibir la dosis de AstraZeneca. Hasta este momento solamente se sabía para AstraZeneca. De esos, 9 eran mujeres, la edad media era de 36 años y tenían como trombos inusuales unos en los senos venosos cerebrales, otros en las venas espláncnicas, otros en las venas pulmonares y unas tenían coagulación intravascular diseminada y 6 de ellas murieron. Para este entonces se habían aplicado ya 17 millones de dosis de AstraZeneca. Entonces, habría que comparar eso, 17 millones de dosis aplicadas versus 11 casos relacionados. Concomitantemente, miren que estamos hablando 9 de abril, 7 de abril, todo este boom empieza desde esa semana en abril. La Agencia Médica Europea relaciona 169 casos de trombos de venas cerebrales y 53 casos de trombos de venas espláncnicas en 34 millones de aplicadas. Esto ya es en toda la Unión Europea. El comité revisa 62 casos de trombosis de venas cerebrales y 24 casos de trombos de venas espláncnicas. De ellos, 18 habían fallecido en 25 millones de dosis aplicadas. Hacen la revisión y luego de una revisión exhaustiva de los casos y de compararlo con los riesgos de la población general para esa misma edad, deciden que el beneficio de esta vacuna es mayor al riesgo y que si bien este podría ser un evento adverso raro o muy raro relacionado con las vacunas de AstraZeneca, es más importante seguir vacunando a la población con AstraZeneca porque el riesgo de morir por COVID es muchísimo más frecuente y alto que el riesgo de estas trombosis. El 14 de abril en los Estados Unidos aparece entonces el caso de una mujer de 50 años, mire que aquí hay algo ya similar, mujer menor de 50 años, esta tenía 48 años, aquí estamos hablando de los casos anteriores, que la mayoría también eran mujeres y también eran menores de 50 años, que se presenta al servicio de urgencias con malestar y dolor abdominal. 14 días antes le habían aplicado la vacuna, pero esta, aunque es una vacuna de vector, no es la vacuna de AstraZeneca, sino que es la vacuna de Janssen. Y presentaba anemia, otra vez plaquetas bajas, tenía niveles bajos de fibrinógeno, tenía los tiempos de coagulación prolongados, elevación del dímero D, y en las imágenes que le hicieron le encontraron trombo en la vena espláncnica, trombo en la vena hepática y trombo en los senos venosos. Y se les empezaron a hacer un estudio con una prueba que se llama anticuerpos contra el factor 4 plaquetario que les daban positivos, tanto a los que se habían aplicado la vacuna AstraZeneca como los que se habían aplicado la de Janssen.
Y lo que tienen en común estas dos vacunas es que ambas son de la plataforma de adenovirus. Entonces, hasta ahora lo que tenemos es que esto podría pasar porque hay una reacción autoinmune que lleva a la formación de anticuerpos, similar a lo que pasa con un medicamento que también aplicamos diario nosotros en hospitalización, que es heparina, pero es un evento adverso muy infrecuente también de la heparina y nadie ha retirado la heparina del mercado por eso. Y es que algunas personas, más o menos una por cada millón de personas, desarrollan anticuerpos contra el factor 4 plaquetario, haciendo que la heparina active las plaquetas junto con estos anticuerpos y hagan un conglomerado de plaquetas, que es lo que va a generar el trombo. Bueno, para esto entonces es muy importante que ustedes sepan, y ya creo que, pues, que ustedes lo manejan muy bien, y es que Colombia cuenta con un sistema de notificación de eventos adversos. Cuando una persona ha sido vacunada y se presenta a un servicio de urgencias con cualquier queja, es muy importante que todos, enfermeros, médicos y todos los que participamos en salud, le preguntemos si ha recibido vacuna contra COVID y qué vacuna ha recibido y cuántos días han pasado desde que recibió esa vacuna, porque aquí ya con los casos que les he mostrado nos vamos haciendo a una imagen de cómo se presenta este evento adverso. Ustedes seguramente que ya tienen en su cabeza cómo se presenta el evento adverso de anafilaxis por Pfizer y Moderna, que es más frecuente en mujeres, que se da a los 15 minutos de la aplicación, que ocurre durante ese tiempo de observación de la vacuna. Aquí no, aquí vamos a configurar este evento adverso de una forma diferente. Son casi todas mujeres, son mujeres menores de 50 años, se presenta más o menos a los 15, 20 días de haber recibido la vacuna, no 15 minutos como la anafilaxis, y va a empezar con dolor de cabeza o dolor abdominal, dependiendo del sitio donde esté el trombo. Entonces, si una persona ingresa al hospital, refiere esto, es muy importante preguntarle si se vacunó, con qué se vacunó y cuándo se vacunó. La IPS va a evaluar si el evento es grave, va a notificar el caso a la Secretaría, va a notificar la Secretaría de Salud a la Secretaría Departamental, se presenta el análisis de los casos, se lleva al Comité Territorial de Expertos y se analiza la situación. Todo esto para decirles que la aplicación de cualquier vacuna, y ustedes lo saben muy bien, y de cualquier medicamento que yo me vaya a tomar, incluso si el médico me receta medicamentos para la presión o para el colesterol, yo tengo que hacer en mi mente una balanza entre la eficacia y la seguridad y entre tener la enfermedad por infección natural versus el riesgo que tengo al vacunarme. Y si ponemos esa balanza para esta vacuna, tenemos que por el lado del COVID tenemos una alta incidencia, ustedes han visto ahorita, ocupación de cuidado intensivo, 97%, con 1.400 camas. O sea, nosotros nunca habíamos tenido tantas camas ocupadas por COVID-19. Entonces, alta incidencia de COVID-19 con alta hospitalización en cuidado intensivo, o sea, alta incidencia de COVID-19 grave. Alta frecuencia de post-COVID, o sea, personas que incluso habiéndoles dado COVID leve, siguen con síntomas 3 y 6 meses después. Y letalidad por COVID muy alta, de 1 a 3%. Y si comparo eso con una vacuna que me da disminución cercana al 100% de hospitalización y muerte por COVID-19 y una muy baja incidencia, se calcula de un caso en 1.000.000 de dosis aplicadas de tromboembolismo y trombosis autoinmune asociada a la vacunación, que es lo que quiere decir el BID, que es lo que les expliqué ahorita. La balanza obviamente se inclina hacia vacunarme. El BID, que es esta trombosis asociada a trombocitopenia autoinmune por vacunación, es muy diferente a los eventos trombóticos. Los eventos trombóticos usuales son en realidad en este momento un problema de salud pública mayor. La OMS, expresando las primeras causas de muerte en el 2019, nos mostró cómo el infarto agudo del miocardio, el derrame cerebral o el stroke OSB cerebral es la segunda causa de muerte, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el TEP
Estas son las primeras causas de muerte en el mundo, lo que quiere decir que las trombosis son muy frecuentes, tanto de tipo venoso como arterial, y en este grupo de trombosis usuales no se ha encontrado una diferencia entre las vacunas de COVID aplicadas y lo estimado para la población mundial. Entonces, que es que lo vacunaron y a los días le dio un tromboembolismo pulmonar o que a los días le dio una isquemia cerebral. Es muy difícil saber si eso es por la vacuna, porque uno, los SB y los tromboembolismos pulmonares y los infartos son muy frecuentes, y dos, estamos vacunando gente que tiene alto riesgo para tener esas condiciones. Si nosotros decimos en la etapa 3 voy a vacunar a personas jóvenes, pero son las personas que son hipertensas, diabéticas, que tienen obesidad, ese es el grupo poblacional que con mayor frecuencia le da tromboembolismo pulmonar, le da infarto, le da SB. Entonces, por eso, cuando uno compara con la población, con el riesgo de esa persona de haber tenido ese tromboembolismo pulmonar o ese SB o ese infarto, aún sin haberse vacunado, realmente el riesgo ahí estaba porque sus condiciones de base pues lo predisponían a eso. Miren, por ejemplo, solamente el riesgo de que a uno le dé un tromboembolismo, una trombosis cuando le da COVID-19. En este estudio miraron el riesgo de trombosis venosa cerebral o trombosis de la vena porta cuando uno tenía COVID. Y solamente el hecho de tener COVID aumentó de una forma importantísima. 39 casos por millón de personas tuvieron eventos trombóticos venosos de alto riesgo cuando tenían COVID-19. Y para las vacunas que se aplican en Reino Unido, que fue donde se hizo este estudio, el riesgo de esos mismos trombos en senos venosos después de la aplicación de la vacuna fue 4 en 1 millón para personas vacunadas con Pfizer y 5 por 1 millón con personas vacunadas con AstraZeneca. Otra vez pongo la comparación con Pfizer porque la gente suele pensar que esa es una mejor vacuna, que es que esa no tiene riesgos. Todas las vacunas tienen riesgos, pero todos estos son riesgos muy raros. Cuando yo hablo de un caso en 1 millón de dosis aplicadas es muy bajo, mientras que si yo estoy hablando de 39 casos de trombosis en 1 millón de enfermos por COVID, con la cantidad de enfermos por COVID que tenemos, estamos hablando de que la cantidad de tromboembolismos que hemos diagnosticado nosotros en esta pandemia ha sido muy, muy altos por culpa del COVID-19. Y eso se evitaría pues con la vacuna. Bueno, una vez que tengo entonces a la persona vacunada, es mi forma de, digamos, de expresarles cómo hablar con ese paciente. Entonces, uno, decirles pues que este evento es muy, muy poco frecuente, pero que si después de haberse vacunado a la semana o a las 2 semanas empieza a tener dificultad para respirar, dolor pleurítico, dolor abdominal persistente, le empiezan a aparecer punticos rojos en la piel como petequias, síntomas como dolor de cabeza persistente, visión borrosa, dificultad para hablar o se le paraliza alguna parte del cuerpo, se le empiezan a hinchar las piernas o tiene cambios de coloración en la piel, debe consultar, porque es importante hacerle pues todo un estudio para saber que no vaya a tener trombosis. Si nosotros reconocemos el síndrome nuevo y lo tratamos a tiempo, pues la mortalidad la vamos a evitar porque esto es compatible con anticoagulantes, no se puede utilizar heparina, por lo que les expliqué ahorita que esto es similar a los anticuerpos que se hacen contra la heparina, pero sí se pueden utilizar otros anticoagulantes y de hecho el reconocer este síndrome y empezar a manejarlo de una forma importante ha hecho que los eventos de eventos trombóticos asociados a trombocitopenia postvacunal en Europa, por ejemplo, han disminuido muchísimo desde que se reconoció el síndrome y se empezó el manejo adecuado. Para Antioquia, termino con esta diapositiva, quiero mostrarles que de todos los eventos adversos por vacunación que nos han reportado del 18 de febrero hasta el 2 de junio, la mayoría de los eventos que hemos tenido han sido por Pfizer, 58% de los eventos que nos ha reportado desde todas las IPS, 32% han sido por Sinovac y solamente 10% han sido por AstraZeneca. No hemos tenido ningún evento de trombosis asociada a trombocitopenia postvacunal reportado hasta el momento.
sí hemos tenido algunos eventos de trombos post-Pfizer, hemos tenido algunos eventos de trombos post-Sinovac, pero no hemos podido establecer, como tampoco lo han hecho en Europa, que es exactamente la vacuna lo que ha causado estos eventos, que eso es una cosa también muy importante que le expliquemos a la población. El hecho de que un evento se produzca después de la vacunación no quiere decir que la vacuna fue la causa. Uno tiene que descartar otras causas que pudieron dar origen a ese evento adverso y evaluar si esa persona ya traía comorbilidades que facilitaban que ese evento adverso se produjera, y lo otro es si la tasa de ese evento adverso que está produciendo es superior a lo esperado para la población general en la edad que tiene ese paciente. Entonces, muchísimas gracias. Aquí quise darles elementos para que ustedes hablen con las personas voluntarias que se van a vacunar y se van a acercar a sus puestos de vacunación en sus municipios. Muchas gracias. Bueno, María Angélica, mil gracias por la presentación. Creo que tenemos herramientas muy valiosas, suficientes, y quedamos todos muy convencidos de las bondades del trabajo que estamos haciendo bien hecho desde cada uno, desde su lugar de trabajo. Voy a leer una de las preguntas e inquietudes que hay en el chat. Dice: buenos días, ¿qué puede hacer una persona que notificó evento adverso? Y dice entre paréntesis, con síntomas y signos muy frecuentes y no recibió acompañamiento. Gracias. Bueno, yo creo que ahí la pregunta más importante que se hace la gente es si deben o no ponerse la segunda dosis. Entonces, ahí es muy importante que sepamos qué es una contraindicación de la segunda dosis. Entonces, una contraindicación de la segunda dosis es, por ejemplo, para Pfizer, una anafilaxia. Haber presentado anafilaxia con la primera dosis, no se deben aplicar la segunda dosis. Como el ministerio no ha aceptado todavía intercambiabilidad de biológico, esas personas se han quedado con una sola dosis de Pfizer, por ejemplo, que es más común la anafilaxia en ellos. Pero también hemos tenido reacciones alérgicas no anafilácticas, pero graves, en personas que se han aplicado, por ejemplo, Sinovac, y esas personas también pues se han quedado con una sola dosis. En general, cuando se reporta un evento adverso grave, ese evento adverso, ustedes saben que se notifica al comité de expertos, y el comité escribe una carta a las personas con la recomendación que da el comité sobre el evento adverso. Cuando son eventos adversos leves, por ejemplo, como nos comentan en esta pregunta, que estuvo muy sintomática, que le dio, por ejemplo, mucho dolor de cabeza o le dio mucho malestar, esos eventos adversos se llaman reactogenicidad y no contraindican la segunda dosis y tampoco van al comité de expertos. Se acumulan para una estadística nacional, pero no se les da carta pues personal a esa persona, perdón, porque no contraindican la segunda dosis. Se puede manejar con acetaminofén y pueden ir a la segunda dosis. Claro, hay que continuar el esquema de vacunación. María Angélica, una persona, mujer de 25 años con hipertensión intracraneal, con una válvula de Codman, ¿se puede vacunar con esta vacuna? Sí, no, miren que justamente lo que les quería mostrar con los casos que se han publicado en la literatura es que estas personas que tuvieron estos eventos eran totalmente sanas. No hay esa correlación, o sea, uno podría pensar falsamente que es que las personas que tuvieron trombos anteriormente o que tienen una enfermedad anterior van a tener más riesgo de tener un efecto adverso por esta vacuna, pero eso es uno de los mitos que hay que quitar, porque las pocas personas que han tenido estos eventos trombóticos eran sanas. Y eso fue, de hecho, lo que llamó la atención de los comités de expertos internacionales, que eran personas que no tenían ningún antecedente. Una de las cosas que se está evaluando en este momento es el uso de anticonceptivos orales, porque el uso de anticonceptivos orales aumenta el riesgo de trombosis. Pero no le vamos a recomendar a las mujeres que se acercan a vacunar que suspendan los anticonceptivos, porque no hay ninguna evidencia de que lo tengan que hacer. Entonces, no hay que decir que esta vacuna no se puede poner en gente que haya tenido eventos trombóticos anteriores o que tenga enfermedades previas.
y tampoco vamos a descontinuar los anticonceptivos en las mujeres que los vienen tomando para poder vacunarlas con AstraZeneca. Simplemente el asunto es observar e indicar los signos de alarma para que la gente esté alerta, teniendo en cuenta pues que esto ocurre muy raramente. Preguntan otra persona. Los pacientes con antecedentes, dice, buenos días, ¿los pacientes con antecedentes trombóticos se pueden vacunar? Los que sufrimos de migrañas, ¿nos podemos aplicar la vacuna AstraZeneca? Y ahí junté 2 preguntas. Sí, señor. Liz, es como reforzar esa misma idea. Justamente las personas que han tenido estos trombos son previamente sanas. No, como es un evento autoinmune, no hay forma de saber quién lo va a desarrollar y no tiene relación con antecedentes de trombosis previas, ni de migraña previa. Listo. Una idea importante es que todos tengamos ese listadito de los posibles eventos para que los tengamos en la cabeza. Les recordemos a los usuarios después de vacunar que puede tener esto, esto y esto que está escrito en la literatura y que si eso excede la sintomatología, excede el tiempo de duración, nos consulte, esté pendiente de notificar al servicio de vacunación, nos llegará un servicio de urgencias. Voy a revisar qué más tenemos en el... Dice Sandra Milena Vargas Urrego, ¿pueden generar un espacio para explicar la eficiencia de las vacunas, en especial Sinovac? Y después dice eficiencia y eficacia. Yo pienso que podemos hacer como un resumencito y que nos sirva para todos, aunque estemos hablando de AstraZeneca, pero esto va a alimentarnos a todos, nos va a servir y lo vamos a tener como un recorderis bien grande, porque es la que más está en todos los municipios, pero ahora vamos a tener diversidad. Entonces no estemos pegaditos del Sinovac porque vamos a tener varias. Bueno, miren, una cosa es cuando en la estudio de fase 3, con todas las variables controladas, yo tengo un grupo que vacuno y otro que le pongo placebo, o en el caso de AstraZeneca, pues lo compararon con una vacuna que no servía contra COVID-19, y los observo en el tiempo, ya yo los mando pues a que caminen por el mundo, a que sigan su vida social y que me vayan informando cada que sienten síntomas similares a COVID, y yo voy, les hago la PCR y los diagnostico, y entonces digo, de los que les puse la vacuna, tantos tuvieron COVID-19, y a los que no vacuné o les puse placebo, les puse otra vacuna que no servía para COVID-19, ¿cuántos tuvieron COVID? Eso es el estudio de fase 3 y eso nos habla de la eficacia. Ahora, la efectividad es ya en la vida real. Se llaman también estudios de vida real, cuando las personas se empiezan a vacunar masivamente en las campañas que ustedes hacen posibles y siguen pues su vida y empiezan a deambular ya con el sistema de salud que tienen, con las variantes que estén circulando, con la actividad social que asuman después de estar vacunados. Esos estudios ya vienen saliendo para Sinovac, vienen saliendo para Pfizer y vienen saliendo para AstraZeneca. Uno de los que les mostré hoy es la comparación de Pfizer y AstraZeneca en la vida real, que ustedes ven que ya muestra que son vacunas muy similares, incluso desde la primera dosis. Y para Sinovac vienen entonces saliendo estudios de vida real en Brasil y en Chile y en Uruguay. También nos han sorprendido. Por ejemplo, el estudio de Uruguay me dejó a mí gratamente sorprendida porque también muestra, ellos están aplicando concomitantemente Pfizer con Sinovac y muestra que las dos vacunas se comportan muy bien para disminuir la hospitalización y el ingreso a UCI y la muerte por COVID-19. Bueno, incluso se ven pues como que fueran similares. Sí, o sea, no vamos a escoger marca, vamos a tener una vacuna disponible, todas las que tenemos en este momento son excelentes, son aprobadas científicamente, vamos a quitar y a despejar nuestra mente de temores y tampoco lo vamos a transmitir ni a los familiares, ni a los profesionales de la salud, ni a nuestros usuarios en los servicios de vacunación. Hay una persona que nos pregunta y vamos a reforzar esto y nos lo vamos a grabar, pero bien grabado. Dice, una persona que tiene la primera dosis de AstraZeneca o Sinovac,
puede ponerse la segunda dosis con Pfizer. Nos vamos a grabar esto y es que cuando nos dicen en los medios, en las investigaciones, en las conferencias, en las reuniones, no hay intercambiabilidad, es que cuando yo empiezo un esquema con una marca, porque vamos a decir marca, con una marca, con esa marca voy a hacer la segunda dosis. Si empiezo Sinovac, segunda de Sinovac. Si empiezo con Pfizer, segunda de Pfizer. Si empiezo con AstraZeneca, segunda de AstraZeneca. No puedo ponerme una marca y hacer la segunda de otra marca diferente. María Angélica, ¿algo más que agregar a este pedacito? Sí, de pronto ustedes han escuchado en las noticias que se vienen haciendo estudios de intercambiabilidad en algunos países de Europa y en Estados Unidos. Entonces ahí hay que tener en cuenta una cosa. Uno, todavía no hay suficiente evidencia de seguridad de esa intercambiabilidad y por eso es que no lo hacemos, porque nosotros tenemos que velar por la seguridad de las personas. Entonces no sabemos qué tanta reactogenicidad hacen, cómo se comportan las dos vacunas cuando están en un mismo individuo. Entonces necesitamos más evidencia todavía para poder hacer ese paso. Y dos, no hay estudios de intercambiabilidad en curso para todas las combinaciones. Entonces, solamente hay un estudio en curso de Pfizer con AstraZeneca y las otras combinaciones pues todavía no están estudiadas, entonces por eso pues en ese punto todavía falta mucho camino. Y cuando por algún error administrativo del programa, de falta de atención, de no revisar los correctos, hacemos errores con nuestros usuarios, eso lo tenemos que notificar, se llaman eventos programáticos y de acuerdo a la situación particular, desde el Comité Nacional, desde reuniones a nivel nacional, nos dirán qué esquema seguimos con el usuario al cual le hicimos una situación particular de combinarle primeras, segundas dosis. Hay otra pregunta. ¿Una persona que sufre de urticaria se puede vacunar? Sí, la urticaria realmente es una enfermedad muy común, pero cualquier cosa puede desencadenarla, incluso existe urticaria al frío. No hay a menos pues de que su alergólogo le haya dicho que la urticaria es causada por uno de los componentes de la vacuna, pues entonces en ese caso pues tendría que utilizar una vacuna diferente. Pero si no existe un antígeno determinado que es el que está causando la urticaria, pues se pueden vacunar y el riesgo de que presenten urticaria por estas vacunas realmente es muy, muy bajo. Bueno, no encuentro más preguntas en el chat. ¿Alguna otra observación o llamado a los vacunadores, a los coordinadores de vacunación, a direcciones locales, María Angélica? Sí, tener en cuenta que en COVID la acumulación de evidencia viene siendo mucho más rápida de lo que habíamos vivido en cualquier otra enfermedad en el mundo y vacunación no es una excepción. Ha venido progresando la información muy, muy rápido. Entonces, allí les pido una mente muy abierta, aceptar lo nuevo que la evidencia está trayendo. Como ahorita hablábamos de que antes hablábamos solamente de los estudios de fase 3, donde habían pues esos números, donde la gente comparaba que esta vacuna, que la otra, que esta tiene 95 de eficiencia, que la otra tal. Pero recuerden que los estudios de fase 3 se hicieron en un solo país, a un limitado número de pacientes, de voluntarios, y ese país tenía unas características y esa población en la que se probó la vacuna tenía unas características. Los estudios de vida real son mucho mejores porque son en varios países al mismo tiempo, con las variantes que ya circulan en este momento y se pueden incluso aplicar 2 o 3 vacunas en el mismo territorio como está pasando en Colombia, entonces se pueden comparar con la misma población. Esos estudios cada vez nos muestran que las vacunas son altamente eficientes todas son muy eficaces y todas son muy seguras. Estar viendo lo que está pasando en este momento en Estados Unidos, en Reino Unido, en Israel, donde la gente se ha podido quitar las mascarillas, ha vuelto a reactivar la economía, ha vuelto a una situación similar a la prepandemia, es muy, muy positivo y todo eso lo ha logrado vacunación. Una última pregunta que nos hacen. Buenos días. Quisiera saber en el momento, ¿hay algún estudio para vacunar a los menores de 16 que tengan enfermedades crónicas?
Bueno, ustedes saben que en Estados Unidos ya se aprobó el uso de Pfizer y Moderna de 12 a 16 años, y con o sin enfermedades crónicas. Y ya allá vienen adelantando ese tipo de vacunación. Existe en curso, está empezando un estudio para niños menores de 12 años, con y sin comorbilidades realmente. Nosotros pues tendríamos que esperar a tener un poquito más de evidencia de esto y además de tener más vacunas, porque en un escenario de escasas vacunas como el que vive Colombia, es una acción de salud pública primero vacunar a las personas que más mueren por COVID. Tengan en cuenta pues que los niños han sido muy protegidos por esta pandemia, el riesgo de morir por COVID de los infantes es muy bajo comparado con el riesgo de morir por COVID de una persona, digamos, hipertensa o obesa que tenga 50 o 60 años. Entonces, en la medida que tengamos más evidencia y más biológico, pues se irá avanzando en la vacunación de los menores. Bueno, yo creo que ya no tenemos más. Agradecer inmensamente a todos y hay unos asuntos que yo sí quiero recordarles. Es una vacuna que es multidosis, que como es multidosis no debemos pegar y dejar pegadas agujas a los viales para estar retirando con mayor facilidad las dosis de los frascos. Vamos a seguir haciendo todos los correctos del usuario, los correctos del personal, los correctos de la dosis, del procedimiento, para que no tengamos errores en la aplicación, ni administrativos, ni errores como tal de la aplicación de la dosis. Como dura 48 horas, entonces el marcar el frasco con la fecha y hora y hacer un cálculo bien hecho para que tengamos las 48 horas en la mira que nos va a durar esas 10 dosis que tenemos ahí preparadas para aplicar a la población. No olvidar el intervalo de los 84 días para la segunda dosis, que cada dosis es de 0.5, que si en el vial nos quedan algunos restos de biológico, hago el llamado y sigamos como lo hemos hecho hasta ahora. No hay que recoger sobrantes de los frascos para hacer más dosis. No hay que recoger sobrados de frascos para crear más dosis. Esos sobrados que quedan en los frascos se desechan. Sacamos una buena medida del 0.5 de cada dosis para aplicar al usuario y si en el frasco quedó algo, eso se desecha. El sitio de la aplicación es el deltoides izquierdo. Hay que reforzar que conserve el carnet de vacunación, que regrese en los 84 días con el propio carnet, que si no tienen el carnet de vacunas, pues lo perdió, lo destruyó, lo embolató, una notificación de pérdida ante autoridades pues, de policía y regresar a la segunda dosis y ahí sí hay que mirar cómo vamos a reponer esas carnet que hay. No olvidemos que los guantes son una protección engañosa. Me pongo los guantes y empiezo, cojo el celular, ya las llaves, el lapicero, el cuaderno, el registro, el vial, el termo, el algodón, la solución. Entonces, un buen lavado de manos antes y después del procedimiento, que yo tenga la conciencia de que si me contaminé, vuelvo y me lavo o uso el gel si estoy en el extramural, que hagamos una protección de nosotros, de los usuarios y del medio ambiente. Esas protecciones son bastante importantes, que tengámoslas en la conciencia, gastemos un ratico más en el lavado de manos, pero en unos guantes sucios y llevados a toda parte, al bolsillo, al cabello, a la cara, al lapicero, a toda parte. Entonces, para que tengamos unas buenas medidas de protección, no olvidemos el tapabocas, el distanciamiento, el lavado de manos o el gel si no tengo el agua y el jabón. Y tengamos muy claro que hemos aplicado en el departamento de Antioquia 274 dosis, 330 de 274.330 dosis de AstraZeneca. Ya supieron los eventos que hemos tenido reportados, que tenemos que estar con toda tranquilidad haciendo un buen procedimiento como hasta ahora lo hemos hecho y que estamos haciendo una protección a las familias, a nosotros mismos, a nuestros compañeros y que hablemos bien y busquemos información de evidencias científicas y no mantengamos en redes sociales esas malas
memes y mala información de ninguna, ni de esta ni de ninguna de las vacunas. Agradecer inmensamente a todos. Les vamos a compartir la presentación a los correos que tenemos de los diferentes municipios y a los correos que hayan dejado en las 2 listas de asistencia. No olvidar que hay 2 LIN, una lista de asistencia de la Secretaría Departamental y una lista de asistencia del Ministerio de Salud. Agradecer a todos. Ya nos podemos entonces ir a hacer todas las actividades del día, a continuar trabajando y protegiendo nuestra comunidad y viviendo este día a día que bastante trabajo nos espera. Mil gracias a todos. Agradecer inmensamente a María Angélica, a Nelson que estuvieron con nosotros y no tengo más preguntas en el chat. Muy buenos días para todos. Inmensamente gracias, María Angélica. Muchas gracias.